Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio iniciar este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata, que platicaremos un poco más adelante con él, por todas estas aportaciones al desarrollo del derecho ambiental y que pues verdaderamente hoy en día, que es uno de los temas torales, adquiere especial importancia. Y bueno, vamos a iniciar dándole la bienvenida a nuestro homenajeado, al doctor Néstor Caferata de Argentina, quien es secretario de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Bienvenido, Néstor, a tu homenaje. Gracias, buenos días, muchas gracias. Está con nosotros también el doctor Ricardo Lorenzetti, quien es ministro de la Corte Suprema de la Nación Argentina, desde el 2004 a la fecha, expresidente de la misma Corte, y quien va a ser nuestro primer disertante. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Lorenzetti. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un privilegio tenerlo en la academia, doctor, y pronto nos veremos en México. Bueno, nos acompaña parte del Consejo Directivo Nacional de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Es un gusto y un orgullo tener a miembros distinguidos de la academia, dentro de nuestros vicepresidentes, al doctor a Domingo Auces Villalpando, quien es de San Luis Potosí, a Julio César Puente Ledesma de Nuevo León, a Gregorio Hortensia Castellanos Chávez de Oaxaca, a Luis Félix Ceja Sánchez de Ciudad de México, a Ricardo Rogelio Corral Valdés de Puebla y a J. Trinidad Espinosa Martínez de Nayarit, nuestros vicepresidentes nacionales, a nuestro secretario general, Jesús Gerardo Herrera Pérez, que es Oaxaca, a César Alan Orozco Rodarte, quien es secretario académico de Tamaulipas, nuestro secretario de vinculación con universidades, Adrián de la Rosa Escalante de Baja California Sur, nuestro asesor nacional de la Academia en materia ambiental, Samuel Ibarra Vargas de Ciudad de México, nuestro asesor nacional en materia de derecho marítimo, del mar y pesquero, Rodrigo Serrano Castro de Baja California Sur, a nuestra asesora nacional de mecanismos alternativos de solución de conflictos, Miroslava Echeverría Sierra de Oaxaca, a nuestra secretaria nacional de vinculación con tribunales superiores, a Cira Mariana Morales Ramos, a nuestra coordinadora del área de criminalística, a Ricardo Jaime Lozada de Nayarit, a la presidenta del capítulo joven de la Academia, Nayeli Andrea Elías Guzmán de Tlaxcala, a nuestra asesora de medios, Alejandra Torres de Ciudad de México, a nuestro presidente del capítulo Michoacán, Marco Aurelio Nava Cervantes, de nuestro capítulo Chihuahua, los siguientes son presidentes exclusivamente: Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos del capítulo Oaxaca, Juan Carlos Fuentesilla Chávez del capítulo Chihuahua, Salvador Bringas Estrada del capítulo Quintana Roo, Vicente Octavio Pozos Marín del capítulo Veracruz, Osvaldo Ramírez Ortiz, presidente también del capítulo Tlaxcala, Juan Ramón Nieto, presidente del capítulo San Luis Potosí, Ariana Liliana Mesa Ángel del capítulo Tamaulipas, María Carolina González Briones del capítulo Coahuila, Jenny Judith Bernal Arellano del capítulo Sinaloa, Claudia Janet Cota Peña del capítulo Baja California Sur, José Alberto Calderón Silva del capítulo Campeche, Carlos Sergio Quiñones Tinoco del capítulo Durango, Jesús Martínez Garnero del capítulo Guerrero, Juan Carlos Rodríguez Sánchez del capítulo Jalisco y Luis Eduardo Medina Esquivel del capítulo Yucatán. Son parte de nuestros presidentes de los capítulos en las entidades federativas de México. De los vicepresidentes nos acompaña Virginia Erika Saint Paul de Quintana Roo, la diputada Alejandra Ramírez Ortiz de Tlaxcala, Madre de Los Ángeles López Martínez de Coahuila, Teresa Cruz Flores de Veracruz, y está con nosotros José del Carmen Guzmán Escalante de Campeche, Fermín Jacob Velázquez de Jalisco, está Rómulo Antonio Bonilla Castañeda de Yucatán, Heréndira Quesada del Rivero de Chihuahua, parte de nuestros vicepresidentes de capítulos, y están algunos miembros de las secretarías en los capítulos, como Missy Persino del capítulo Puebla, Paulina Vázquez Pacheco del capítulo Oaxaca, Jesús Castelán Pérez del capítulo Tlaxcala, Hipólito David Ceseña, quien es subdelegado de Los Cabos en Baja California Sur, y del capítulo Guanajuato, Miguel Antonio Sujo Ramírez, del capítulo Tlaxcala, Iris García García,
y del subdelegado en Jalapa, Darío Ávila Martínez. Comentarles que es un pequeño sector del Consejo Directivo Nacional de la Academia, que por respeto elegimos solamente una parte, si no, no terminaríamos. Y entonces vamos a continuar haciendo mención del currículum primeramente del doctor Néstor Caferata, nuestro homenajeado, quien es secretario de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, designado por acordada de la Corte del 8 en 2015, profesor y subdirector de posgrado de la especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires en Argentina, subsecretario de Control y Fiscalización 2010-2011, director de Normativa Ambiental 2011-2012, director de Gestión de Desarrollo Sustentable 2012, todos pertenecientes a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, titular de la Cátedra de Derecho de los Recursos Naturales y Ambientales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Salvador, Unidad Pilar de la provincia de Buenos Aires, titular de la Cátedra de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UCA de la Universidad Católica Argentina, Delegación San Martín, profesor extraordinario de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta en Argentina, director de la revista de Derecho Ambiental de la editorial Aveledo Perrot de la editorial Thomson Reuters, miembro correspondiente de la sección de Derecho Agrario y Medio Ambiente Rural del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Santa Fe, miembro correspondiente del Instituto de Derecho Ambiental y de Recursos Nacionales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro correspondiente del Instituto de Política Ambiental de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, medalla al mérito académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por su aporte al desarrollo del derecho ambiental, consultor externo reconocido de organismos internacionales como NUMA, OEA, CEPAL, de la especialidad evidentemente, conferencista en jornadas de capacitación en derecho ambiental en las principales universidades de Argentina y del extranjero y eventos organizados por entidades consultivas internacionales. Néstor es autor de más de 300 artículos de derecho ambiental y 10 libros de la especialidad y es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Bueno, pues Néstor, de verdad es un gusto reconocer en el marco de esta serial de conferencias, que son materialmente 50 días consecutivos de los principales expositores y conocedores del derecho ambiental en América y Europa, y que evidentemente eres miembro honorario de nuestra academia, de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, y a la vez asesor internacional en temas ambientales. Néstor, de verdad es un gusto que la academia pueda reconocer una trayectoria tan importante de tal trascendencia para no tan solo el derecho ambiental, sino para el derecho en general. Muchísimas felicidades. Uno más de los logros que has venido teniendo y que has venido sembrando en tu vida. Te agradecemos sobremanera que hayas aceptado esta distinción. La academia es una estructura muy sólida de México, formada por académicos netamente calificados, con los mayores filtros de calidad profesional, y te reconocemos hoy en día por esta tan importante trayectoria. Felicidades, Néstor. Muchísimas gracias. Para mí es un altísimo honor y distinción que me confieren. Me parece un reconocimiento extraordinario, de manera que el agradecido soy yo. Y lo tomo como una oportunidad para congregar a un grupo de especialistas, de jueces muy distinguidos, y esta conferencia inicial es realmente valiosísima. Ricardo Lorenzetti ha hecho un gran aporte al desarrollo del derecho ambiental, no solamente desde el punto de vista doctrinario, sino también a través de su labor jurisdiccional y académica. Así que estoy muy contento con esta conferencia inicial y con la participación de todos los colegas, especialistas en derecho ambiental, jueces, que participan de este congreso. Muchísimas gracias a la Academia de Derecho de México, José Velázquez, por esta oportunidad. Es una distinción para mí. Gracias. Gracias, Néstor. Pues bueno, después de escuchar las palabras de nuestro homenajeado, que reitero, muy sentidas, pero es un homenaje verdaderamente
merecido, ampliamente merecido por Néstor. Vamos a dar inicio a la primera conferencia, a la conferencia de apertura de este Congreso Internacional de Derecho Ambiental, con la participación del doctor Ricardo Lorenzetti. El doctor Lorenzetti es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina desde el año 2004. Es embajador ambiental de la Organización de Estados Americanos desde el año 2016. Acaba de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y fue cuando tuvo un auge extraordinario en la jurisprudencia en temas ambientales. Fue presidente de la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial de la República Argentina en 2011-2012, integrante de la Comisión Medioambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana, codirector del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Neurociencia y Derecho de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, copresidente del Consejo Asesor Internacional para la Promoción de la Justicia, la Gobernanza y la Ley y evidentemente un sinnúmero de cargos, asesor en organismos internacionales, un referente en temas de derecho ambiental, no tan solo lo que ha generado pretorianamente, sino lo que ha venido generando doctrinalmente. Es un privilegio tener aquí al doctor Ricardo Lorenzetti con el tema el colapso ambiental. Bienvenido a la Academia, doctor Lorenzetti. Es suya la palestra, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a la Academia de Derecho de México y en particular a su presidente, José de Jesús Naveja. Creo que están haciendo un acto extraordinario con un nivel jurídico de excelencia. Y este reconocimiento también quiero extenderlo a México como país. Realmente yo nunca me olvido que México ha sido siempre un país hermano. En épocas difíciles de la Argentina, México ha recibido a muchísimos argentinos, ha sido un país solidario. En particular tenemos una estrechísima relación con la Corte Suprema de México, con todo el Poder Judicial. Yo he publicado ya varios libros en editoriales mexicanas. El mundo académico de México es reconocido por su excelencia. Así que realmente me siento con un gran placer en continuar este diálogo que hemos tenido durante muchísimos años entre la comunidad jurídica mexicana y la argentina, que ha sido un poco afectado por la pandemia, pero siempre logramos superarlo y espero estar presente muy pronto allí en el Distrito Federal. Quiero sumarme al homenaje al doctor Néstor Cafferata, que es un gran jurista y creo que ha trascendido las fronteras argentinas, porque su reconocimiento es en toda América Latina. Lo conozco desde hace muchísimos años, nos une una amistad muy firme, que no es solo una amistad en valores humanos, sino también en valores ambientales, porque compartimos las ideas acerca de lo que debe ser el derecho ambiental, y Néstor ha participado en muchísimas actividades, comenzando por la creación del Instituto Derecho por un Planeta Verde hace muchísimos años, desde el año 2004 en Argentina. De ahí nació también la revista de Derecho Ambiental que él dirige, que es una revista de gran prestigio. Se han organizado muchos congresos en Argentina y siempre el doctor Cafferata ha sido el principal expositor. De manera que estamos ante un jurista que es coherente con sus ideas, consecuente con sus principios, y esos principios no son solo los del pasado, sino los del futuro. Por eso mi conferencia está pensada en esa línea, es decir, un poco en lo que ha hecho Néstor Cafferata en materia ambiental, que es el tránsito de lo que era una materia caracterizada por los recursos naturales en toda nuestra región. Hace 20 o 30 años atrás solo se hablaba de un derecho de los recursos naturales,
Y así era también en la Universidad de Buenos Aires y también en muchos países. Yo recuerdo haber estado en la UNAM también hace muchos años, y creo que esta era la concepción que predominaba. A partir de allí se pasó a la idea de un derecho ambiental como una especialidad novedosa, pero seguía siendo una especialidad. Y poco a poco esa especialidad fue creciendo y nosotros hablamos ya de un paradigma ambiental, es decir, que todo el sistema jurídico está influido por la materia ambiental. Y luego, en los últimos años, pasamos a entender que todo el sistema político, económico y jurídico está siendo influido por un nuevo paradigma ambiental. De manera que voy a hablar más del futuro, de lo que esto significa, que del pasado que todos conocemos. Lo primero que creo que es relevante es entender que luego de la pandemia, que se ha vivido como un fenómeno global, ha cambiado el comportamiento social, económico y político en casi todo el planeta, porque se ha reconocido la existencia de un eventual colapso ambiental. Este es un reconocimiento importante, reconocer que la naturaleza está en riesgo, está en peligro, que la naturaleza puede llevarnos a una crisis muy seria, es algo que ya no se discute, empezando por Naciones Unidas, que ha reconocido claramente desde su presidente, secretario general, también en la OEA, en todos los ámbitos internacionales hoy se reconoce que la naturaleza está en peligro, está en riesgo y que debemos actuar. Esta idea también ha llegado al comportamiento no solo de las instituciones, sino de las personas, porque hoy todos somos conscientes de que la civilización se ha vuelto muy frágil. Un virus puede cambiar nuestra vida inmediatamente. Pensemos que cualquiera de las ciudades en las cuales nosotros vivimos, si tiene un corte de energía eléctrica que dura más de una semana, nosotros volvemos a un estado precivilizatorio, porque una tormenta que produzca una crisis en el sistema eléctrico de una ciudad, comenzamos por empezar a entender que no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos frío en las heladeras, no tenemos ascensores. Poco a poco, al segundo día, ya empiezan los nervios, las crisis, las peleas. Y en una semana, esa ciudad entra en una crisis social, comienzan los robos, las disputas, asaltos a supermercados. Es decir, la civilización es frágil y creo que hoy todas las personas a lo largo y a lo ancho del planeta lo ven con claridad. Pensemos nosotros lo que está ocurriendo con las olas de frío que hoy azotan en el hemisferio norte, principalmente de la costa oeste de Estados Unidos, o las olas de calor extremo que hemos tenido en Argentina, o los incendios. Es decir, son todas señales que nos están marcando claramente que estamos en las puertas de un colapso ambiental. Por eso es que las instituciones y las personas hoy entienden claramente que hay una crisis en las puertas de nuestros próximos años. Y también la economía y los actores económicos lo han entendido, porque si hay algo que demostró la pandemia es que la relación costo-beneficio cambió. Porque hace unos años los tratados sobre derecho ambiental y los de cambio climático fracasaban porque resultaba muy costoso tomar medidas para frenar el deterioro que sufría la naturaleza como consecuencia de la acción humana. Pero luego de la pandemia, todos entendieron que la relación costo-beneficio cambió y que es mucho más costoso seguir este camino que cambiar de dirección. Por eso es que estamos asistiendo a un gran cambio macroeconómico,
porque están cambiando las energías, en casi todos los países hay un compromiso muy concreto hacia las energías renovables y el abandono de las energías tradicionales. Está cambiando la alimentación, el consumo, está cambiando el turismo, está cambiando el transporte, está cambiando el financiamiento, es decir, el mundo económico está girando. Por lo tanto, si nosotros advertimos que estamos frente a un cambio de sistema que afecta a las personas que ya tienen conciencia de un colapso ambiental, los actores económicos que también les ha cambiado el costo-beneficio y están cambiando de dirección, y las instituciones, entendemos que el derecho también debe entender estos cambios. Y entonces, las tendencias actuales en materia jurídica también están cambiando, desde aquella idea de un derecho a los recursos naturales o de un derecho especial en materia ambiental a un paradigma ambiental. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos viendo algunas tendencias importantes a nivel planetario, en materia jurídica, en todo el derecho comparado, y esas tendencias son claramente identificables. En primer lugar, hace unos años todos los países fueron reconociendo un derecho individual al medio ambiente, derecho subjetivo. En casi todas las constituciones y legislaciones, en el derecho comparado y en nuestra región latinoamericana es claramente algo ya admitido, existe un derecho individual al medio ambiente. Este es un derecho cuya titularidad corresponde a una persona, pero ahora estamos pasando a un sistema en el cual los derechos son de la naturaleza. Es decir, estamos diríamos, en el medio del tránsito de la concepción de un derecho individual al medio ambiente a una concepción sistémica, holística o geocéntrica. Esto se ve en muchos aspectos. La realidad, para explicarlo, es un ejemplo que yo usé muchas veces, y es si una persona bebe agua contaminada y se enferma, ahí tenemos un derecho subjetivo que es el tradicional, genera responsabilidad civil y penal. Y el sistema jurídico está basado en eso. Nuestra tradición romanista e hispánica nos ha basado en esa idea, que es el derecho subjetivo que tiene una persona lesionada en su integridad física o en su vida. Ahora, si esta agua contaminada la beben 1 millón de personas, estamos ante un problema que es de derecho subjetivo, pero afecta a una multiplicidad de sujetos. Por lo tanto, el problema aquí es de justicia agregativa, es de organización de los tribunales, y es lo que denominamos acciones de clase o juicios colectivos, porque de lo que se trata es que hay una misma causa y una multiplicidad de sujetos afectados. Por lo tanto, lo que se trata es de hacer un solo juicio donde se examina esa causa y esos efectos son expansivos hacia una multiplicidad de sujetos. Por ejemplo, Brasil tiene una ley de acción civil pública, en Argentina existen fallos de la Corte Suprema, de Alavi, que reconoció las acciones colectivas, en México también se ha avanzado mucho. Pero el tercer supuesto es que esta agua contaminada la beban 2 pájaros que se extinguen y son los últimos representantes de la especie. Y ahí tenemos algo muy distinto desde el punto de vista de la ontología jurídica. Ya no son derechos subjetivos, sino que lo que se extingue aquí es algo diferente. Se extingue una especie y no hay un dueño de la especie. No hay derechos subjetivos sobre la naturaleza, no hay derechos subjetivos sobre el agua como sistema,
no hay derechos subjetivos sobre la extinción de las especies. Por lo tanto, estamos hablando de un problema muy distinto, porque aquí estamos frente a un derecho de incidencia colectiva. Entonces, este es el cambio que estamos viendo. Se empezó a regular este último supuesto, que es un cambio en la ontología jurídica, es un cambio pasar del derecho individual a un derecho sistémico. Hay dos corrientes en nuestra región y en el derecho comparado para enfrentar este problema. Una de esas corrientes es novedosa porque habla de derechos de la naturaleza. Por ejemplo, en materia constitucional, América Latina tiene ejemplos importantes, como es la Constitución de Ecuador o la de Bolivia, y también tenemos sentencias importantes como la de Colombia, que reconoce derechos al río. ¿Cuáles son los efectos de esto? Si se reconoce un derecho a la naturaleza tiene derechos. Y eso implica que hay actores legitimados para defenderlos, es decir, el Estado o las organizaciones no gubernamentales o los afectados. Esta idea también ha sido recogida en otras regiones del mundo, por ejemplo, en la Corte Suprema de la India, reconociendo que el río Ganges tiene legitimación. En fin, hay distintos fallos, sentencias o leyes que se están inscribiendo en este sistema. La otra alternativa, que es más ajustada a la tradición nuestra, es que nosotros reconocemos, por ejemplo, en Argentina, un derecho de incidencia colectiva, es decir, la naturaleza no tiene derechos, lo que hay es legitimación para actuar en defensa de la naturaleza. La naturaleza es un sistema y como sistema es un bien indivisible y de uso común. Al ser indivisible y de uso común, no hay derechos subjetivos sobre la naturaleza. Entonces no hay un derecho subjetivo sobre la naturaleza, hay una legitimación para obrar. Los efectos concretos en ambas tesis son similares, porque en ambos se busca la protección, la finalidad es la tutela, pero nosotros en Argentina, como en Brasil también, creo que México está en la misma línea, preservamos de alguna manera la tradición jurídica, porque hay que reformar todo el sistema para entender el reconocimiento de un derecho de la naturaleza. Si reconocemos un derecho de la naturaleza, tenemos que reconocer también un derecho de sus partes. Si reconocemos un derecho de sus partes, la construcción jurídica y dogmática es muy compleja. Pensemos nosotros que si un río tiene derechos, también tiene deberes. Y si hay una inundación, deberíamos reconocer una responsabilidad jurídica del río. Y ahí sí que tendríamos problemas, porque ¿quién responde patrimonialmente por los daños que causa la inundación? Es decir, dogmáticamente es una construcción muy compleja que hasta ahora no ha tenido demasiada elaboración en el desarrollo. Simplemente hay un derecho de la naturaleza, de la madre tierra, pero cuando uno desarrolla dogmáticamente esta idea, se encuentra con una gran cantidad de problemas que no es necesario enfrentar, en mi modo de ver, porque si tenemos otras vías de solución con el mismo resultado, no lo veo necesario. Por eso, en nuestra región, en Argentina, por ejemplo, ya tenemos muchas sentencias en las cuales se reconoce que la naturaleza es un bien de incidencia colectiva. Esto tiene implicancias muy importantes en varios aspectos. Por ejemplo, nosotros tenemos sentencias en materia de aguas, que el doctor Cafferata conoce muy bien y seguramente hablará de ellas, pero en esas sentencias nosotros hemos reconocido que el problema debe centrarse en la cuenca
Ahí tenemos sentencias que llamábamos la sentencia La Picasa, el Riachuelo, porque son sentencias que se refieren a un curso de agua, ¿no? La Picasa es una laguna, el Riachuelo es un río industrial. Y ahí la Corte lo que hizo es enfocarse en el sistema y decir, hay una mirada ecocéntrica, hay una mirada sistémica. Es un derecho de incidencia colectiva. Entonces, los actores que tienen legitimación para obrar, en ese caso, son legitimados. No hay un derecho de la naturaleza, son actores legitimados para actuar en defensa de ella. Es una legitimación sustancial activa. Entonces puede accionar un afectado, puede accionar el Estado, las organizaciones no gubernamentales. El foco del bien jurídico protegido es la cuenca y no los individuos. Y esto tiene una importancia también en materia procesal, porque lo que ocurre tradicionalmente es que los procesos empiezan con problemas de competencia, porque una cuenca abarca distintas jurisdicciones judiciales y políticas. Y entonces lo que tradicionalmente ha ocurrido es que dividimos el problema para ajustarlo a las divisiones judiciales y políticas, con lo cual nunca se logran soluciones, porque esas soluciones terminan en la ineficacia derivada de conflictos de competencia. Entonces lo que ha hecho la Corte Argentina en estos casos es decir, no importa la jurisdicción es el problema, el conflicto. Entonces, si hay distintas provincias o estados, o si hay distintas jurisdicciones judiciales, deben ceder esas divisiones para enfocarse en el problema, en el conflicto. Entonces es la cuenca la que determina la jurisdicción y no a la inversa. La misma concepción la hemos aplicado en otros casos, como por ejemplo incendios. En la zona del río Paraná hubo incendios y esos incendios afectaron drásticamente una región. Entonces la Corte no intervino para defender el caso de un propietario afectado por el incendio o de un responsable del incendio. Esos son casos donde hay derechos subjetivos. La Corte intervino para proteger el ecosistema del río Paraná, que es el humedal, y ahí citó la Convención Ramsar que protege el humedal. Entonces, la tutela se refiere al bien, al sistema. Nosotros tenemos ya muchos casos y también podríamos citar muchos otros en toda la región, pero me parece que es suficiente para entender este cambio de tendencia del derecho subjetivo al ambiente a una concepción basada en una aproximación sistémica, geocéntrica, o como distintos nombres se le dan. Y es importante entender que el bien jurídico protegido es el sistema, la naturaleza como macrobien o las partes que son microbienes. Ese es el bien jurídico protegido con una legitimación amplia. Distinto es donde se reconoce un derecho de la naturaleza, pero ya hemos dicho que la consecuencia es similar. Si nosotros admitimos esto, también hay derechos y deberes derivados de esta concepción. Porque siempre se habla de un derecho a un ambiente sano, pero se habla poco de los deberes. Entonces, nosotros, cuando decimos que la naturaleza es un bien jurídico protegido, surgen deberes. Y esos deberes son importantes. Por ejemplo, hoy todo el mundo económico está cambiando porque empiezan a entender que hay deberes respecto al ambiente. Esto empezó con la idea de una responsabilidad social empresaria, pero hoy hablamos de una responsabilidad jurídica. Por ejemplo, los sistemas financieros actuales
reconocen que dan préstamos siempre y cuando se respeten cláusulas ambientales. Entonces hay un deber importante respecto del cambio climático, de la protección del ambiente. En la reciente reunión de Glasgow, Estados Unidos planteó la formación de un grupo que ellos lo llamaron los primeros actores de la coalición. Y ese grupo lo que hace es condicionar la compra. Entonces, esto tiene un cambio económico importantísimo, porque, por ejemplo, los grandes administradores de containers van a empezar a aceptar transportar siempre y cuando esa mercadería respete parámetros ambientales. La Unión, por ejemplo, los grandes operadores que circulan grandes cantidades de volúmenes, por ejemplo, Amazon, van a empezar a requerir el cumplimiento de parámetros ambientales. Es muy importante esto porque desde el punto de vista de los grandes compradores se obliga a los productores a cumplir sus deberes respecto del ambiente. Lo mismo pasa en la Unión Europea. El Pacto Verde ha planteado, por ejemplo, en materia de deforestación, que no van a comprar productos que vengan de la deforestación. Es decir, esto va a cambiar el sistema económico. Y lo mismo pasa en materia de energía y tantos otros, ¿no? Entonces hablamos de derechos, pero deberes. Y esos deberes generan incumplimientos con responsabilidades jurídicas. Y algo interesante es que nosotros siempre hemos hablado de las generaciones futuras con el derecho a un medio ambiente. Esto ya está en muchas constituciones y por eso algunos países y algunos sistemas judiciales han reconocido que las generaciones futuras son actores en los procesos y entonces pueden participar. Algunos países han llegado a reconocer un defensor de las generaciones futuras. Pero también hay deberes de las generaciones futuras, porque en las generaciones futuras también van a haber dirigentes políticos, dirigentes empresarios, que cometan los mismos errores que los actuales. Por lo tanto, hay toda una corriente que habla de deberes de las generaciones futuras, es decir, el deber de mantener el mismo estándar que ahora. Entonces, estas son tendencias importantísimas que nos están cambiando el modo de ver. Entonces, esta concepción sistémica de la que hablamos también se traslada a los procesos. El derecho procesal en materia ambiental no solamente es un proceso entre dos partes, sino que es un proceso policéntrico, con muchas partes, porque no hay manera de resolver una cuestión ambiental escuchando a Cayo y Ticio, como se nos enseñaba en el derecho romano, sino que hay siempre una multiplicidad de partes. Entonces, los procesos ambientales nos obligan a repensar el derecho procesal, mucho más amplio, mucho más difícil, también en materia probatoria. Es una concepción sistémica del derecho procesal. Y también las sentencias. Nosotros estamos muy acostumbrados en nuestras facultades de Derecho a enseñar que la sentencia es una reconstrucción del pasado. Se reconstruye el homicidio, se reconstruye el incumplimiento contractual, pero las sentencias ambientales miran hacia el futuro. Cómo recomponer el medio ambiente, y entonces para eso no estamos entrenados y por eso es que es tan importante enseñar en las facultades estos temas. El derecho procesal ambiental es un cambio también sistémico. Y también cambian otras áreas del derecho, como por ejemplo el derecho de propiedad.
Hoy hablamos de la función ambiental de la propiedad. Esto ya está en el Código Civil argentino. Nosotros hemos introducido un artículo 240 en el cual se dice, bueno, hay un derecho de propiedad, pero debe ser ejercido sin afectar el ambiente. Es decir, ahí hay una relación, un juicio de ponderación entre el derecho de propiedad y el ambiente. En Brasil también se habla de la función ambiental, el profesor Benjamin también lo ha tratado en numerosas oportunidades, y también en Colombia, el magistrado Tolosa, el ex magistrado Tolosa, lo ha planteado claramente. Es decir, hay una función ambiental de la propiedad, es decir, está cambiando también los derechos reales. También podemos hablar de un cambio en derecho internacional. El derecho internacional ambiental tiene una influencia decisiva hoy en los derechos nacionales, y no solo el derecho obligatorio, sino el que denominamos el derecho blando, el soft law, porque vemos, por ejemplo, que muchas sentencias ambientales citan el preámbulo de los tratados, sin que sea obligatorio. Es decir, estamos asistiendo a cambios en todas las áreas del derecho, por eso ya decimos que no estamos solo frente a una especialidad, sino frente a un cambio de paradigma. Y esto concluye con la idea del Estado de Derecho ambiental, es decir, que no me voy a extender porque ya estamos con el tiempo muy extendido, pero creo que el Estado de Derecho ambiental es el marco jurídico en el cual nos vamos a desenvolver en los próximos años. Es decir, que el Estado de Derecho requiere un componente ambiental, una mirada. Esto se ve, por ejemplo, en la idea de que los derechos humanos, que son progresivos, también son progresivos en materia ambiental, como lo establece la Carta Interamericana, y no se puede retroceder. Lo mismo pasa con la idea de gobierno abierto y acceso a la información en materia de Estado de Derecho. Eso significa que los estudios de impacto ambiental también deben hacerse, es decir, la idea es evitar el doble estándar que a veces existe en materia ambiental. Y para todos los poderes judiciales y la doctrina es mucho más amigable trasladar analógicamente principios conocidos del Estado de Derecho a la materia ambiental que crear uno nuevo. Por eso el programa de Naciones Unidas es de Estado de Derecho ambiental, en el cual nosotros estamos fuertemente involucrados. En fin, yo creo que estamos ante un nuevo mundo, un nuevo desafío, y tenemos mucho trabajo en conjunto para hacer. No me voy a extender mucho más, creo que los amigos y colegas que van a hablar, hombres y mujeres del derecho ambiental, también están en esta línea, pero tal vez podamos sí compartir un poco más en los ámbitos académicos. Nosotros tenemos hoy el Instituto Judicial Global Ambiental, en el cual hay jueces y juezas de todo el mundo, que tenemos un intercambio muy intenso, y los invito a todos ustedes a participar. Y también en la vida académica. Yo creo que el derecho hoy, en este mundo que está cambiando tanto, puede enseñar, como lo hizo en otras épocas. En épocas de crisis, el derecho siempre es el que da una solución. Entonces nosotros tenemos también una obligación moral de defender estos principios, de hablar un lenguaje nuevo para una nueva realidad. Y eso es lo que ha hecho también el doctor Cafferata, y quiero terminar nuevamente felicitándolo a él, felicitando a la academia y agradeciéndoles por esta oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Ricardo Lorenzetti, extraordinaria disertación. Comentarles, doctor Lorenzetti, nuestro homenajeado, el doctor Néstor Cafferata, que aparece en pantalla parte de este Consejo Directivo Nacional. Este es un detalle de justicia de ida y vuelta. Parte de este Consejo Directivo Nacional hizo la selección y la elección del homenaje, la autorización del homenaje al doctor Cafferata. Por eso se me hace maravilloso que esté a cuadro,
porque son parte de estos actores que han trabajado arduamente desde hace mucho tiempo para lograr el brillo que tiene la academia. Yo me siento muy orgulloso de ser presidente, donde hay tantos miembros en todo el país de este nivel. Yo de verdad, ahora que se ve a cuadro y que lo están viendo a nivel internacional, América y Europa, parte del Consejo Directivo Nacional, pues la verdad también hacerles un reconocimiento a todos los miembros del Consejo. Reitero, aquí es una parte muy pequeña, pero son personas muy brillantes y con una proactividad increíble, una solidaridad fuera de serie, y cada uno de los integrantes han sido elegidos de una manera muy minuciosa, igual los homenajeados, igual los congresos. Entonces, pues Néstor, por eso fue importante y ha sido importante que esté aquí presente parte de nuestro Consejo Directivo Nacional. Ahora que vamos a hacer el cierre, va a salir nuestro Consejo Directivo Nacional para que queden a cuadro Néstor Cafferata y también el doctor Néstor Cafferata y el doctor Ricardo Lorenzetti. Reitero, Néstor Cafferata, muchísimas gracias por haber aceptado este homenaje tan importante, reconociendo tu trayectoria y que pues todo un consejo directivo que representa a todas las entidades federativas del país estuvieron totalmente de acuerdo. Es importante en un acto de justicia reconocer quién aporta en el desarrollo de cada una de las ramas del derecho, y en un derecho tan vertiginoso que ya hemos platicado, incluso cuando por ahí se declaró el doctor Lorenzetti que vaya en esta clasificación, este manejo taxonómico del surgimiento de los derechos en la historia, era de tercera y cuarta generación. Todo esto que se ha venido haciendo en Argentina, en Brasil y demás, ustedes han sido de la gente que lo han venido encabezando. Doctor Lorenzetti, pues gracias por estar dando la conferencia inaugural. Lo hemos de recibir, nos vamos a poner de acuerdo para recibirlo como se merece en México. También hacer un reconocimiento a su trayectoria, que pueda hacer una disertación con el Consejo Directivo Nacional y con los miembros de la Academia. Muchísimas gracias por haber inaugurado con esta conferencia extraordinaria precisamente este congreso en homenaje a un gran jurista y a un extraordinario amigo, de veras un gran ser humano. Me ha tocado estar junto con el doctor Lorenzetti y el doctor Cafferata en misiones, en partes maravillosas de Argentina. Gracias, doctor Lorenzetti. Me gustaría que pudiera dirigir unas palabras para los juristas de México, para los miembros de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Sí, cómo no. Yo hace muchos años, cuando empecé a estudiar Derecho, me enseñaban que nuestra región tenía que aprender del derecho europeo, y nuestros libros eran los libros europeos, básicamente de los países que todos nosotros conocemos. En otras épocas también hubo una influencia del derecho anglosajón. Pero siempre tuve la idea de que América Latina tiene una identidad cultural importante. Y desde esos años, con una nueva generación, hemos empezado a trabajar en una idea de la identidad cultural y jurídica que tiene América Latina. Y que en vez de importar ideas, pudiéramos también exportarlas. Yo creo que después de muchos años, hoy tenemos una comunidad jurídica latinoamericana muy importante, que abarca todos los países de la región. Y este congreso es una buena muestra. Esa comunidad jurídica que integran en casi todas las materias del derecho, no solo en materia ambiental, nos da una fortaleza extraordinaria y de la cual debemos ser conscientes, porque el mundo tiene hoy una enorme crisis. Muchos países de extensa tradición están agotados y no tienen muchas propuestas novedosas acerca de cómo salir de este tremendo circuito vicioso que te enfrentamos. Pero América Latina hoy tiene grandes oportunidades y grandes juristas y grandes ideas que podemos exportar al mundo. Entonces, yo creo que es un gran momento para la comunidad jurídica de América Latina, un gran momento. Y creo que debemos estar unidos, intercambiar ideas,
Y en ese movimiento las academias ocupan un gran rol. Yo soy miembro de las academias de Argentina, de Perú y también de Colombia, pero creo que hoy las academias de América Latina pueden iluminar, pueden dar ideas, pueden aportar. Así que no se trata solo de mirar el pasado, sino de nosotros podemos dar muchas ideas acerca del futuro. Así que para mí es un gran momento para América Latina, para las academias, para el mundo académico en general. Y cuenten conmigo y esperemos encontrarnos cada vez más seguido. Así que muchísimas gracias. No, y además, doctor Ricardo Lorenzetti ha sido designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, así es de que vale la pena continuar con ese compromiso. Mi cariño de siempre, siempre las deferencias que he recibido de usted en donde hemos estado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, ya aparece ahí a cuadro el doctor Néstor Caferata, que está haciendo mucho de rogar. Doctor Caferata, pues la verdad muy bonito poder hacer una inauguración con la presencia de miembros de todo México, de todos los estados de México. Hay gente que es una hora menos, unos lugares son 2 horas menos. Imagínense la hora en que entraron. Hay una variación de horarios muy, muy grande y todo el mundo quiso estar presente. Tuvimos que seleccionar solamente un sector de la academia, porque si no, nos íbamos a ir 3 horas en decir quiénes son. Y de verdad, el doctor Caferata, mi querido Néstor Caferata, más que reconocido, este reconocimiento es muy sentido, pero aparte es de mucha justicia, ¿no? Lo que tú le has aportado al desarrollo del derecho ambiental, como lo dice el doctor Lorenzetti, es importantísimo. Hoy en día que ya se han dado cuenta la trascendencia que tiene esta rama del derecho, lo que ha venido posicionándose, sobre todo por la misma realidad que impera, y decirte que aparte del gran jurista que eres un ser humano extraordinario. La academia ha recibido cientos de mensajes de WhatsApp, de llamadas, felicitando por esta iniciativa. Hemos hecho homenajes muy importantes al doctor Rodolfo Vigo, en derecho comparado, por ahí hicimos un homenaje muy importante a Lucio Campo. Más adelante vamos a hacer algo para el doctor Lorenzetti, hemos generado cosas en diversas ramas del derecho, pero de verdad se han recibido una respuesta, no tan solo de la comunidad jurídica mexicana, sino a nivel Latinoamérica increíble, desde Perú, de Colombia, de todos lados. El doctor, por ejemplo, Tabará, que es un amigo también del doctor Lorenzetti, tuyo, quiso participar, ya sabemos todos los juristas que han tenido una super amistad contigo y una cercanía. Tolosa quiso participar, o sea, se ha venido integrando gente que ya al cuadro que existía de académicos de alto nivel. Aparecía Néstor Caferata, qué orgullo para la academia de la cual eres miembro y de la cual eres asesor jurídico internacional en el ámbito del derecho ambiental, este homenaje. Qué bonito, qué sentido, toda una gama de juristas de América y Europa que verdaderamente van a aportar, y como dice el doctor Lorenzetti, esto está generando un parteaguas, porque es importantísimo que estas voces hoy en día sean las más escuchadas en un momento de complicaciones de la naturaleza. Muchas felicidades, doctor Néstor Caferata. Muchísimas gracias, José. Para mí es un honor, una alegría, un placer participar de este congreso, compartir con el doctor Ricardo Lorenzetti esta conferencia inicial en materia ambiental y una vez más expresar mi reconocimiento a la Academia Nacional de Derecho de México, José Velázquez, en tu persona, y a todo el consejo directivo que tuvo la gentileza y la amabilidad de compartir este acto inicial. Y estoy muy contento y emocionado por todo esto, así que no tengo palabras más que de agradecimiento. Muy especialmente lo hago extensivo este agradecimiento al doctor Lorenzetti. Efectivamente, hemos compartido muchas cosas en común, muchos ideales que parecían utopías allá por el año 2004, cuando arrancamos caminando el país y América Latina
predicando convicciones, ideas que en ese momento eran probablemente muy novedosas en materia ambiental y que hoy por suerte se han ido consolidando. La idea de la visión ecocéntrica, de la unidad de los ecosistemas, la idea de los principios de derecho ambiental, del paradigma ambiental, que es una idea que ha introducido el doctor Lorenzetti en nuestra teoría, en la teoría del derecho ambiental, y que ha tenido muchísima difusión. En fin, hemos tratado de explicar el sistema de derecho ambiental, las novedades de esta disciplina y la existencia de un derecho ambiental latinoamericano y caribeño. Hemos recogido frutos de toda esa prédica y este congreso es un reflejo de eso. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias. Pues bueno, la verdad es que es muy sentido este homenaje, con parte de la gente que tomó la elección de que se diera este tan importante congreso en homenaje al doctor Cafferata, con la presencia del doctor Ricardo Lorenzetti, que aparte de que es un jurista de alta talla a nivel, no de América Latina, también a nivel internacional, tiene una gran empatía académica en el tema de expertise, y a la vez una amistad entrañable contigo, Néstor. Yo sé el cariño que se tienen, recíproco, lo que han venido trabajando y generando en equipo, un gran equipo, un binomio fuera de serie, y sobre todo la presencia de gente de América Latina y Europa que aplauden este tipo de reconocimientos. Yo creo que eso demuestra hoy en día no tan solo la unidad que existe en los juristas en América Latina y en el mundo, sino la conciencia que existe entre los juristas, ¿no? Vencer egos, vencer envidias, vencer mucho tipo de cosas y hacer la expresión de decir, merece a alguien que se reconozca su trayectoria, que sus aportes en el ámbito del derecho ambiental pues han generado cosas muy importantes, ha trascendido. Y bueno, hoy cerramos con lo que es la inauguración de este Congreso Internacional de Derecho Ambiental con la conferencia magistral del doctor Ricardo Lorenzetti, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, una de las cortes de mayor avanzado en América Latina ni a nivel mundial. Mis respetos y mi admiración para la Corte, mi cariño para cada uno de los jueces constitucionales, ministros en México, magistrados en otros. Hablamos de la magistratura constitucional. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos acompañaron en la inauguración y que nos van a acompañar durante 50 días en este gran homenaje y en este congreso extraordinario que va a generar una gran conciencia. Despedimos hoy cerramos hoy este acto inaugural, reitero, con la conferencia del doctor Ricardo Lorenzetti, expresidente de la Corte Suprema de la Argentina, y con la presencia de nuestro homenajeado, el doctor Néstor Cafferata, secretario de Juicios Ambientales de la Corte Suprema también de la Corte de Argentina. Muchísimas gracias a todos ustedes y continuamos con este extraordinario congreso. Gracias.